Teros, bienvenidos a Un Café con Mariela. Aquí estamos dispuestos para tomarnos un café y conversar de las cosas que nos importan. Bienvenidas. Bueno, yo lo primero que les tengo que decir cuando yo preparo esto es que somos unas valientes. O sea, ustedes, todas las que... yo voy a hablar en femenino. O sea, llevamos toda la vida las mujeres incluyéndonos cuando nos hablan en masculino y nos parece estupendo y nos parece maravilloso y nos conformamos. Bueno, así que yo voy a hablar en femenino y voy a hablar de nosotras. Pudiste entrar en directo, qué bien, bienvenida. Bueno, cuando yo preparo esto, yo digo, mira, las que me siguen, las que me escuchan, las que guardan el café para otro día, es que son unas valientes, porque es que todo esto es difícil, es duro, es complicado. Yo, por si acaso ustedes no lo saben, yo les cuento, miren, las redes están llenas de un montón de gente encantadora que da unas respuestas fáciles, inmediatas, no sé, como que está muy a mano, por si acaso, para que sepan. Porque esto a lo que nosotros nos enfrentamos es complejo, difícil, oscuro, y yo hago todo lo que está en mis manos por ponerlo lo más claro que es, o de lo más claro de lo que soy capaz, pero no siempre, pero las cosas son como son, y tenemos que, bueno, por lo menos lo que yo ofrezco es atravesarlas como a mí me parece que son. ¿Qué quiere decir? A veces oscuras y complicadas, sobre todo en lo que a madres e hijas se refiere. Bueno, hoy vamos a hablar de preguntas y respuestas, de problemas y soluciones. Lo primero que quería decir con estas preguntas que he recibido casi 20 preguntas, es que estoy verdaderamente conmovida y emocionada de lo que estos 3 lives han estado removiendo en ustedes y de las historias personales, íntimas, duras, dolorosas que me han ido contando. Ya les dije, esto es así, o sea, esto es como meter el dedo en la llaga, meter el dedo en el ojo, o sea, que si ustedes siguen aquí, siguen bajo su propia responsabilidad, yo se los he avisado. Entonces, yo lo primero que les tengo que decir ante todas esas preguntas interesantes, profundas, conmovedoras y comprometidas que me han hecho, es que yo no tengo respuestas universales, no tengo respuestas fáciles, no tengo respuestas inmediatas. Yo creo que ni yo ni nadie las tiene, pero bueno, hablo por mí. Para empezar, como dijimos ya, como he dicho tantísimas veces, cada caso es cada caso y cada quien tendría que preguntarse qué puede hacer en su situación. Pero repito, ni hay respuestas universales, ni hay certezas, porque yo no tengo certezas. Ya me gustaría venderles certezas. No estaría aquí, estaría como en la ONU, me habría ganado el premio Nobel de algo. Y no estaría aquí hurgando y metiéndome en estas oscuridades, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que ver qué hacemos con estas preguntas y estas respuestas, estos problemas y estas soluciones. Hablaba el otro día con mi hermano de live que preparaba para hoy, y él recordó que en una clase de filosofía que él había asistido alguna vez, le habían hablado, creía él recordar que era Rilke quien decía que para encontrar una solución había que meterse en el problema. Y yo me acordé de que algo de esto había leído yo en el primer libro de Rilke que yo leí cuando tenía 18 años, que es Cartas a un joven poeta. Gracias a esto yo me pude reencontrar con mi libro de Cartas a un joven poeta. Yo se los traigo hoy. Además se los traigo así, se los enseño porque este libro lo tengo yo desde el 73. Y en un momento de mi vida
estaba yo sola, separada, triste, sin pareja, aburrida, deprimida, hecha un trapito. Y me pregunté qué me gusta a mí. Y yo me di cuenta, bueno, es bastante evidente, a mí me gustan los libros y me encantan los cuadernos. Entonces entré en un curso de encuadernación. Durante mucho tiempo yo me hice mis propios cuadernos en los que escribía y encuaderné algunos de mis libros más queridos. Y el primero que encuaderné fue este, de Rilke. Entonces, bueno, eso es una historia al margen que les cuento porque yo soy así, les cuento cosas mías que me hace ilusión compartir con ustedes. Bueno, les voy a leer este párrafo, Las cartas de un joven poeta de Rilke. Es un libro que es una obligación de leer porque es una preciosidad del libro. Cualquier persona que esté interesado en la literatura o en escribir algo tiene que leerlo, tiene que tenerlo como libro de cabecera. No es un libro para guardar en la biblioteca, es un libro para manosear, para releer, para subrayar. Y yo lo tengo manoseado, releído y subrayado. Entonces, un chico joven, un poeta joven, quería escribir y le escribe a Rilke, le manda sus poemas y le dice, mire, a mí me encanta cómo usted escribe, por favor, déme la solución. ¿Qué tengo que hacer para escribir así? Porque yo querría ser poeta. He pensado que lo que me gustaría a mí es ser poeta como si eso fuera así, que uno decide, bueno, ahora voy a ser dentista. Pues no, así no funciona la cosa, que te lo digo yo que no funciona así. Entonces Rilke, con una enorme paciencia, lee sus poemas y le va escribiendo cartas, ¿no? No tenemos las cartas del chico ni los poemas, creo que es una suerte, pero tenemos las respuestas de Rilke que son extraordinarias. Entonces Rilke le dice en un momento, usted, querido señor, es tan joven, está tan lejos de toda iniciación, que quisiera encarecerle, tanto como puedo, que tenga paciencia frente a todo lo no resuelto en su corazón y que trate de amar los problemas mismos como a cerrados aposentos y como a libros escritos en un idioma muy extraño. Viva usted ahora los problemas, viviéndolos tal vez en un lejano día, poco a poco, sin advertirlo, penetre en la respuesta. ¿Qué significa vivir los problemas? ¿Qué significa amar los problemas? Significa primero abrazar nuestro destino, sea el que fuere. Nos guste o no nos guste, porque es el que nos toca vivir. Y si no abrazamos ese destino, estamos viviendo una vida ajena, una vida que no es la que nos corresponde. Yo no digo que nos quedemos anclados en la vida que nos tocó vivir y que vivamos como un destino ineludible, lo que nos va tocando en cada momento. Pero lo que nos va tocando es lo que nos va tocando, y la manera de encontrar respuestas es buscarlas en el mismo problema, en el mismo dolor. Es decir, no huir del dolor, no huir del problema, no mirar para otro lado. A ver, tenemos que sumergirnos. A mí se me ocurre, por ejemplo, cuando yo escucho esas respuestas fáciles, esas respuestas de dale que tú puedes, todo este tema, pues no sé, de la voluntad, de que todo está en nuestras manos, de la actitud positiva y de que como con una actitud positiva es suficiente para salir adelante y para resolver los problemas. Yo me imagino a esa persona, o me imagino a nosotros los humanos en general, como subidos a una barquita a la deriva, o sea, porque somos unos perdidos, ¿no? Estamos perdidos en un océano que nos supera y que es más grande que nosotros, y estamos en una barquita remando ahí, y casi siempre remamos en redondo y nos salimos del mismo lugar. Eso nos pasa, eso se llama la repetición, de eso ya hemos hablado. Y yo me imagino que debajo de esta barquita hay como corrientes secretas, oscuras, primitivas, infantiles, que van a un lado, que van al otro, que vapulean y bambolean esa barquita.
Y que entonces a una persona que está ahí remando desesperada y dice, no sé qué hacer, estoy perdido, no sé qué, alguien le dice, cámbiate el bikini, cómprate un bikini de otro color y unos anteojos de sol más grandes. Entonces, claro, para empezar, es una solución fácil. A todo el mundo le encanta comprarse un bikini. Cambiarse el color del bikini es una idea estupenda y a uno le alegra la vida, pero eso es pan pa' hoy, llame pa' mañana. Entonces, lo que yo les estoy diciendo es todo lo contrario. Lo que yo les estoy diciendo es remánguense, sumérjanse, asómense abajo. No se preocupen que no les va a pasar nada. Es decir, no es que no les va a pasar nada, es que el psiquismo humano tiene suficientes defensas como para protegernos a nosotros mismos de nuestras propias corrientes. Es decir, que cuando nos da por negar, vamos a negar. Cuando necesitamos poner distancia, la vamos a poner. Cuando necesitamos pensar en otra cosa, lo vamos a hacer. Cuando necesitamos justificarnos o justificar al otro, también lo vamos a conseguir. O sea que el psiquismo humano tiene herramientas suficientes para defenderse de esas corrientes internas que vapulean la barquita. ¿Ok? Entonces, les repito, yo lo que les propongo es sumergirnos. Y me parece que a quienes me siguen con fidelidad se están atreviendo a sumergirse y me parece que son unas valientes. Porque el psicoanálisis es cosa de valientes. El psicoanálisis es cosa de valientes, es cosa de meterse a fondo, de no tener miedo, de estar dispuesto a escucharnos, a conocernos y a atravesar cosas que son dolorosas y que no tienen soluciones sencillas. Así que, bienvenidas, son unas valientes. Y las que quieran cambiarse el bikini, cámbiense el bikini. que a lo mejor se lo pasan estupendo con un bikini nuevo. Bueno, hoy vamos a hablar, además el tema que nos ocupa, yo pensaba también cuando escuchaba las preguntas, cuando leía las preguntas, que no es cualquier tema. Acuérdense que hablábamos el otro día de cuando Freud hablaba del descubrimiento de la cultura minoico-micénica, cómo él comparaba eso con la importancia que ha supuesto para el psicoanálisis descubrir la fortaleza de los vínculos primitivos madre-hija. Y yo pensaba, después de que les conté toda la historia de cómo fue descubierto esas culturas, que es una historia tan bonita y tan interesante, pensaba que lo fundamental de ese descubrimiento, o lo que emociona de ese descubrimiento, es que este alemán enloquecido que se fue ahí con su pico y su pala, lo que quería era demostrar que Troya había existido, que Troya y que las murallas de Troya habían existido y que el palacio de Príamo había existido y que la Ilíada no era solo un mito, un cuento, una metáfora, una fábula. Y de alguna manera esto es lo que él reivindica, o sea, esto fue verdad, la Ilíada, esa lucha a muerte de la guerra de Troya fue verdad. Entonces yo creo que hay algo en donde el psicoanálisis descubre que la queja tan largamente repetida de las mujeres respecto a sus madres, ¿verdad? También es verdad. También tienen razón. También hay una profundidad allí que la explica y que la justifica. O sea, esa es una guerra que también ha ocurrido. Esa guerra de Troya interna, íntima de cada madre con cada hija. Cosas importantes. Bueno, yo creo que últimamente las madres, aquí en España se dice salir del armario, en Venezuela se dice salir del closet. Bueno, las madres han salido del closet y se han confesado y se han manifestado a sí mismas como hartas de sus hijos, como que no lo aguantan, como que la maternidad les queda grande, como que no, como que se han quitado una careta que los hijos les hemos puesto por necesidad. Es decir, me explico. Las madres
no solo por ser madres, ni solo por el hecho de serlos, son buenas, sacrificadas, responsables, perfectas o generosas. No, eso no es así. Las madres son humanas. Lo que pasa es que nosotros, sobre todo cuando somos bebés, necesitamos confiar a ciegas en que la madre que nos tocó es una madre buena, confiable, generosa y extraordinaria, ¿verdad? Que piensa en nosotros como lo primero del mundo. ¿Por qué? Porque un bebé cuando nace, de alguna forma se merece tener a alguien alrededor que sea capaz de olvidarse de sí mismo, que sea suficientemente generoso como para pensar en él y que lo cuide y que lo atienda con esa necesidad que él tiene, ¿verdad? Con esa dependencia extrema de la que hemos hablado. Pero el que nosotros necesitemos eso y el que nosotros disfracemos a nuestra madre o a las madres en general con ese cariz o con esa visión edulcorada y idealizada de que las madres son como una especie de ser humano distinto. Bueno, a veces coincide con la realidad, pero a veces no, muchas veces no. Hay madres que son egoístas, que son malas, que no quieren a sus hijos. Hay madres, bueno, en los extremos están las madres que los matan, que los regalan. O sea, hay veces dar un hijo en adopción no es necesariamente no querer a un hijo. Pero bueno, hay madres que se ven obligadas, pero hay otras que no los quieren y que, bueno, y eso también es verdad. Y eso es dolorosísimo y eso es duro. Pero tampoco vamos a hablar de esos casos extremos, ¿verdad? Lo que les quiero decir es que quienes pagan las consecuencias de esa idealización generalmente somos los hijos. ¿Por qué? Porque nos cargamos nosotros con una responsabilidad de... si damos por sentado que la madre lo hace todo bien por definición y no obstante hay algo en nuestra relación que no funciona o hay algo en nosotros que no funciona o hay algo... generalmente cargaremos nosotros con esa responsabilidad con tal de defender a esa madre y de mantenerla en un lugar privilegiado, porque la necesitamos en ese lugar, desde el aspecto más infantil del que alguna vez hemos hablado, ¿verdad? La necesitamos en ese lugar de perfección, de generosidad y de disposición a la bondad, que no necesariamente se corresponde con la realidad. Bueno, de todas las preguntas que tenemos hoy, yo creo que voy a intentar responder a unas 6. Las primeras tienen que ver con lo que vimos al principio, a unas 6, que he organizado de dos en dos, he reunido cosas, ¿verdad? Una es un hombre que me preguntaba, siempre es todo tan difícil, no hay salida. A ver, yo creo que difícil es casi siempre. Entre una madre y una hija casi siempre es difícil. No tan difícil, ni tiene que ser tan complejo. Por supuesto que hay salida y por supuesto que hay montones de relaciones entre madre e hija que son bastante cómodas, aunque atraviesen o pasen en distintos momentos por situaciones de crisis en la adolescencia o en el momento de tener un hijo. O sea, hay momentos en la vida que son momentos de crisis y que las dificultades primeras aparecen de una forma más evidente. Entonces, yo generalmente hablo de los problemas, de las dificultades. Para hablar de las cosas buenas, no me necesitan. O sea, para las cosas buenas se cambian el bikini o por, no sé, vemos a las influencers maravillosas y vemos cómo se visten y cómo van y la vida maravillosa que tienen y ya está. Yo hablo porque soy psicoanalista y me dedico a escuchar a personas que sufren. Entonces entiendo que si a mi consulta llegan tantas personas que sufren y que sufren tanto, sé y me imagino que allí fuera, del lado allá de esta pantallita del teléfono desde la que yo le hablo, también hay mucha gente que está sufriendo. Y que si algo de lo que yo pueda decir las puede ayudar a mirar una luz, a perderle el miedo a lo que sienten, a perderle el miedo a lo que han vivido
y eso puede quedar y les puede permitir a lo mejor eventualmente buscar ayuda profesional, preguntarse cosas, entonces yo me doy por satisfecha. Pero no es verdad que todo sea siempre complicado. O sea, no es mi intención hacer ver como que siempre es complicado o como que solo es complicado. ¿Ok? Yo me refiero generalmente a los casos complejos, complicados o a las dificultades porque es a lo que me dedico. Nadie a quien le vaya estupendamente bien en su vida y que esté completamente feliz con su vida viene a verse conmigo, por lo menos no conmigo, o sea, eso se los aseguro. A mí me llega gente que sufre y que lo está pasando mal. Y yo tengo que estar dispuesta a ponerme mi traje de buzo y a sumergirme en ese problema, en ese sufrimiento, en ese dolor, en esa dificultad para remar a buen puerto y ayudar, acompañar, a remar. Alguien me pregunta, ¿cómo hacer para zafarse de la madre sin traumas ni dolor? Entrar en modo Frank Sinatra a mi manera. A ver, hay cosas... Fíjate, la pregunta es ¿cómo hacer para zafarse de la madre? Cuando hay una buena relación con la madre, uno no tendría que zafarse de la madre porque uno se ha ido zafando de la madre sin perderla, sin que la situación sea traumática. Cuando uno siente que tiene que zafarse de la madre, es porque ha estado peculiarmente amarrada a esa madre, peculiarmente engarzada, estrujada con esa madre. De manera que entonces zafarse de ella, arrancarse de ella, necesariamente va a pasar por un proceso doloroso. Es decir, no se pueden freír huevos sin romper la cáscara. Ningún pollito nace sin romper la cáscara. Los partos son dolorosos, las separaciones por definición lo son. Y hay unas que son más dolorosas que otras. Entonces, a mí algunas veces en la consulta me gusta poner el ejemplo, sobre todo cuando trabajaba con niños, ¿no? Como hay un momento en que los niños necesitan separarse de los padres, o los adolescentes, por ejemplo, ¿no? Y muchas veces los padres de adolescentes se sorprenden de la virulencia, de la intensidad, del odio de los adolescentes hacia ellos, cuando hacía poco todo era amor, pasión y complicidad. Entonces, yo entiendo que cuando uno está pegado como si fuera un post-it, o sea, una cosita como esta, que uno pega y despega con facilidad, pues la separación puede ser más natural, más cómoda, más fácil para las dos personas porque ha habido antes una relación que lo ha permitido. Pero cuando ha habido una unión exagerada, extrema, perturbadora, en donde una se ha tragado a la otra y hay alguien que se ahoga en esa relación, que generalmente es la hija, que se ahoga y que necesita zafarse, porque es como que está ahogada hasta que necesita zafarse para respirar. Es muy difícil decir, mamá, ve quitando los deditos para yo poder respirar y así nos separamos sin trauma ni dolor. Hay cosas que son dolorosas en la vida y no hay que tenerles miedo. O sea, a ver, todos preferiríamos no tener que sufrir, pero es que eso no, la vida no viene así no vino, no vino así, no vino con cosas buenas, fantásticas, estupendas y con cosas duras y dolorosas y difíciles. Entonces, si no somos capaces de vivir unas, no vamos a poder ser capaces de disfrutar las otras. Entonces, lo que le decía Rilke al joven poeta es ama tus problemas, métete en ellos, sumérgete en ellos, conócelos. Yo creo que en la medida en la que uno
es capaz de hundirse en ese mar turbulento, uno va a ser capaz también de mirarse a sí mismo, de preguntarse cosas, de buscar respuestas dentro de uno mismo. No en el bikini, no en las gafas de sol, no es que hoy hay mal tiempo, es que no sé cuánto, no tanto poner el foco fuera como ponerlo dentro, no porque uno sea culpable o responsable, sino porque lo único que nosotros podemos cambiar es a nosotros mismos, es cómo vivimos las cosas, cómo las sentimos, cómo las sufrimos, cómo las padecemos, cómo las atravesamos y cómo eventualmente las superamos. Entonces, zafarse sin trauma ni dolor, a mí me parece que el verbo zafarse y junto con los adjetivos o con los sustantivos trauma y dolor no conjugan bien. O sea, si uno necesita zafarse, ahí hay se habla de un movimiento desesperado que implica una tensión, digamos, no necesariamente una situación violenta, pero sí una situación de tensión. Y tenemos que ser capaces de tolerar esa tensión, de sostener la tensión. Bueno, eso es lo primero en cuanto a si los problemas, si todo es malo o si hay respuestas fáciles o sencillas. Ya había empezado diciéndoles que lo sentía mucho, pero que iba a ser que no. La otra cosa de la que vamos a hablar hoy, déjenme tomar agua porque esto viene peor, que me han preguntado qué pasa cuando una madre es indiferente. ¿O qué pasa cuando una madre es narcisista? ¿Tenemos que defender a la madre o cuestionarnos a nosotras mismas? Bueno, vamos a hablar primero qué significa una madre narcisista o qué significa en general una persona narcisista. Acuérdense del mito de Narciso. Narciso es ese que se asoma a un lago, se ve reflejado en el lago y queda tan maravillado de su propia hermosura que se enamora de ese reflejo, se tira al lago y se ahoga. Porque es lo que tiene el narcisismo, que no va para ningún lado. Es decir, el narcisismo da vueltas sobre sí mismo. El narcisismo supone una incapacidad para tener un espacio para la otra persona. En ese lago de Narciso solamente se podía reflejar Narciso. En ese lago no había espacio para que ninguna otra persona reflejara su belleza o su fealdad. En ese lago de Narciso solo cabía él. Y es lo que ocurre con las personas narcisistas. Las personas narcisistas no tienen espacio para nada que no sean ellas mismas. Entonces, tampoco tienen espacio para un hijo. Y lo que suelen hacer con un hijo o con una hija, lo que hace una madre narcisista con una hija es, generalmente, uno la ignora porque nunca vas a llegar a ser como yo, porque no me importas, porque no me llegas ni a los talones ni me vas a llegar. Otro la vive como una amenaza, porque ¿cómo se te ocurre que puedes intentar acercarte a mi belleza o a mi personalidad o a mi encanto o a mi inteligencia o a lo que quiera que sea que esta persona valore o a mi importancia, ¿verdad? O utilizan a la hija o a los hijos como si fuera un adorno propio. Es decir, yo soy tan extraordinaria que mira a esta hija maravillosa que tengo que me adorna. De manera que en esa posición de adorno, la madre obvia la verdad de la hija. Es decir, la madre necesita una hija maravillosa, estupenda, extraordinaria, a su medida, que la refleje, ¿verdad? Que la complazca, que llene sus expectativas. Y
no va a poder mirar a la hija verdadera que tuvo, que a lo mejor no es tan guapa, que a lo mejor no es tan alta, que a lo mejor es más inteligente que ella, pero de otra manera, que a lo mejor es más sensible que ella, pero que en esa sensibilidad es menos competitiva, etc. Entonces, esto es muy complejo, ¿verdad? Esto es muy difícil de sobrevivir. Cuando decía que no la mira o que la ignora, ¿qué supone esto? O sea, estas son las madres para quienes nada de lo que haga una hija va a ser nunca suficiente. Nunca lo van a hacer del todo bien. ¿Por qué? Porque ellas necesitan que la hija, necesitan una hija perfecta, que las adorne y que las... pero no tanto que las opaque, o sea, porque la cosa no es así tan sencilla. Entonces, estas madres son de una exigencia que es imposible de complacer. Y entonces las hijas se ven abocadas a una lucha, a una carrera contra el tiempo, contra sí mismas, contra la realidad, contra todo, intentando complacer a esta madre, intentando, suplicando la mirada de esta madre, porque esta madre, como hemos dicho, no tiene más ojos que para sí misma. Entonces esta niña es la que está toda la vida, pero toda la vida, no le digo a los 3 años o a los 2. Mamá, mira, mamá, mamá, mira, mira, mamá, mamá, mira. Le pasan la vida entera, todo lo que hacen está destinado a mira, mamá, mamá, mira. Mamá, lo hice bien, mamá, lo estoy haciendo a tu gusto. Entonces, o compiten con ella, o le quieren demostrar que ellas también valen la pena. Entonces, ¿se acuerdan del primer caso que vimos, el caso de Candela? Aquella madre para quien su propia madre era mucho más importante que su hija. Aquella madre para quien su hija era una demostración que ella tenía, era un examen que ella tenía que pasar por delante de su madre, un examen que ella tenía que aprobar con nota para que su madre le diera el visto bueno. Entonces, en esta carrera de buscar con desesperación la aprobación de la madre, nos quedamos enganchadas y transformamos en la mamá al marido, al jefe, a las amigas. Entonces, son personas, yo es que tengo en consulta más de una de esta naturaleza, ¿verdad? Son personas que se pasan la vida haciendo cosas por los demás que nadie les ha pedido y que nadie valora. Y ellas se matan y se escuernan para hacer lo mejor que pueden, esperando una mirada de reconocimiento. O sea, son capaces de poner su propia vida a los pies de quien quiera que sea que tengan delante, con tal de una mirada de reconocimiento. Puede que obtengan otras miradas de reconocimiento, pero como la que están esperando es la de la madre, y la de la madre nunca la van a recibir porque ya no la recibieron en su momento, esta insatisfacción va a repetirse y a repetirse y a repetirse. Bueno, esto tiene varias bifurcaciones. Una es que la hija tenga 57 o tenga 5, siempre está enchufada o estacionada o atascada en el reclamo. Mamá, no me has dado, mamá, no me diste, mamá, mírame, mamá, reconóceme. Siempre está con la manito extendida, esperando, reclamando lo que la madre no le ha dado cuando ella lo necesitó. Son personas que siempre se van a sentir insuficientes, ¿verdad? Siempre van a sentir que no es bastante lo que dan, que no lo han hecho del todo bien y se matan en hacerlo todo, y que a lo mejor son brillantes y han hecho cosas estupendas, pero a ellas mismas les parece que nada es suficiente porque nada ha conseguido despertar la mirada de reconocimiento, de placer, de amor, de enamoramiento de la madre primitiva.
¿no? Porque uno espera que una madre con un bebé recién nacido, con su bebecita, con su hijita, con su niña, esté fascinada y encantada, mírala como es, encantada con su hija, con ella, con la hija que es, no con la que la mamá se imagina, no con la que la mamá pretende que sea como adorno de ella, sino con la que es. Entonces, en esa espera hay un atascarse en el reclamo y en la súplica, ¿verdad? Son personas extremadamente complacientes porque necesitan permanentemente estar como pasando examen para la mamá, a ver si lo hicieron bien, a ver si mejor así, a ver si mejor asado, etc. Y yo creo que la única forma de salir de esto, no les va a gustar porque no tiene nada que ver con el bikini. Porque la única forma de salir de esto es ser capaces de renunciar, es ser capaces de aceptar y de reconocer que aquella mirada no la tuviste y aquella mirada ya no la vas a tener. Eso hará un agujero en tu vida. Pero a la larga, reconocer ese agujero, es decir, mudarte a vivir al problema, que diría Rilke, ¿verdad? Amar tu problema, te va a hacer crecer, porque hay algo del trabajo del duelo que te convierte en una persona más adulta y más dispuesta a ser feliz. Sí, no voy por el lado del bikini, porque no es fácil aceptar y reconocer que la mamá que uno tuvo es la mamá que uno tuvo, no la que hubiera querido, no la que uno esperaba, ni siquiera la que uno se merecía. Porque es que es verdad que en teoría todos nos merecemos una cierta mamá, que es la que tenemos idealizada. Eso es en teoría, porque la justicia no existe. Y entonces una cosa es lo que nosotros creemos que nos merecemos y otra cosa es lo que verdaderamente nos ocurre en la vida, que nos ocurren otras cosas. Entonces, salir de esto, zafarse de esa mamá narcisista, como decía la otra persona, pasa por una renuncia, pasa por bajar la cabeza, pasa por decir, la mamá que me tocó fue esta. Qué rabia que no me hubiera tocado otra que me quisiera mejor, porque esa es una hija malquerida, o sea, querida por su madre, pero a su manera narcisista. Entonces es malquerida porque no la está queriendo a ella como ella era, de manera que ella como ella es, como quiera que ella sea, no le es suficiente porque es o muy alta, o muy baja, o muy gorda, o muy flaca, o tiene la nariz no sé cómo, o tiene el pelo no sé qué, o no es suficientemente inteligente, o es demasiado distraída, o whatever, lo que sea. O sea, cada quien es como es, ¿no? Entonces, pues la justicia no existe. Tenemos que aceptar que la justicia no existe, tenemos que bajar la cabeza y reconocer que lo que hay es lo que hay, y tenemos que renunciar a esa mirada, porque si no nos quedamos enganchados. De lo que nos tenemos que zafar, no es de la madre, de lo que nos tenemos que zafar es del reclamo, es de la espera, es de la súplica, es del lugar en el que nosotros nos hemos colocado esperando de la madre el milagro, un milagro que seguramente no va a ocurrir. Eso es duro, eso es difícil, eso no es sencillo. Porque lo que nos sale natural es seguir pidiendo mamá, mira, mira, mamá, mamá, mira, mira, mamá, mamá, mira, como el chiste aquel de la bicicleta, de la niña que está en bicicleta, dice, mira mamá, sin mano, mira mamá, sin pierna, y el siguiente es, mira mamá, sin dientes. Bueno, pues así nos va a pasar, porque estamos con el mira mamá, mira mamá, mira mamá, haciendo malabarismo y vamos a terminar sin dientes, como unas tontas, esperando una mirada de la madre, que mientras que nosotras estamos en la bicicleta haciendo el pino con las orejas, la mamá está muy ocupada mirándose en su lago narcisista, mirándose en su espejo narcisista, y no se va a dignar a torcer la cabeza para mirarnos sin manos, sin
sin piernas y sin dientes, porque esa es la otra parte. Mira, mamá, sufro mucho, mira, mamá, lo mal que lo paso, mira, mamá, el daño que me has hecho, mira, mamá, por favor, mamá, cuídame, atiéndeme, etcétera. Bueno, esta es una de las cosas. Por supuesto que de una mamá narcisista y una relación con una mamá narcisista se pueden hablar, tenemos 3 cafés solo de eso. Pero bueno, me imagino que irán surgiendo preguntas, tanto hoy como si me siguen mandando preguntas por privado. Vamos con el tercer tema, para cambiar un poquito de tercio. Que es el tema de las abuelas, que me pareció, había 2 preguntas que hablaban de las abuelas, me parecieron preciosas y las voy a comentar. Una pregunta: ¿por qué las abuelas paternas tienen un acercamiento especial con las nietas, diferente a las abuelas maternas? Bueno, ¿por qué las abuelas paternas? Las abuelas paternas están, me parece a mí, cada abuela paterna es cada abuela paterna, esto no es universal, ya eso se los he dicho, ya están aburridas de oírlo. Pero yo creo que las abuelas paternas se acercan a la nieta, hija del hijo, de otra manera. Primero, porque la materna está en la línea aquella de sucesión. Acuérdense el poema de la Beli que les leí el primer día, en el que ella hablaba de ese momento en el que estaba ella con su hija, con su madre y ya con su nieta, en el solo momento en el que recibió a su hija recién nacida en los brazos, ¿verdad? Entonces, la abuela materna está en ese hilo de linaje, está cosida, está tejida con los mismos hilos de ese linaje, que es un tejido apretado, por donde no entra mucho aire, ¿no? Donde está ahí, del que habría que zafarse, ¿verdad? Entonces, ahí está la abuela materna. La abuela paterna no. La abuela paterna está más libre de eso y está dispuesta a seducir a la nieta, a robarle la nieta a la mamá. Es como decir, mira, tú no vas a saber educarla, déjamela a mí, déjamela de mi cuenta. Y entonces la abuela paterna puede disfrutar de otra manera de su nieta. Y efectivamente yo conozco muchos casos en donde es la abuela paterna, quien salva a la hija de la estrechez de la relación con la madre. ¿Se acuerdan que decíamos la semana pasada que como el Edipo funciona de otra manera en la mujer, como no hay incesto que hay peligroso entre la mamá y la hija, pues el papá no se mete ahí? Bueno, a veces es la abuela paterna, por celos, por envidia con la mamá, porque esta niña debía haber sido mi hija y no tuya y qué sé yo, que se mete entre la mamá y la hija y puede dar un poco de aire a la relación. O sea, como siempre, cada caso es cada caso, pero es verdad que conozco muchas abuelas paternas que tienen una relación distinta. Entonces vamos a ver ahora el otro caso. ¿Se acuerdan que la semana pasada les leí el poema de mi hermana Corina que se llama Core? Donde ella hablaba de este monstruo que está debajo de la cama, ¿verdad? Que tenía miedo ella de que subiera a la cama, se trepara y la tragara, o peor aún, que desistiera, es decir, que se olvidara de ella. Entonces esta persona me dice: cuando escuché el poema, me vi como la niña en la habitación oscura, una bestia debajo de la cama y otra en la puerta de la habitación. Fui criada por mi abuela, una mujer dura, fuerte, que no dejó que mi madre nos llevara a vivir con ella, a mi hermana y a mí, porque según ella no sabía ser madre. Esta es la abuela materna. O sea, la abuela materna
que descalifica a su propia hija como madre y que se apropia de estas nietas para continuar su trabajo de bruja, es decir, de monstruo debajo de la habitación, de monstruo en la puerta de la habitación, que es como esta persona lo vive. Entonces, el linaje materno, madre, abuela, nieta, mujeres, es más complejo que cuando hay un hombre en el medio, es decir, cuando aparece la abuela paterna, que ya hay algo de diferencia. Hay algo de diferencia, hay algo de distancia, hay algo que hace que la situación sea menos estrecha, menos, porque ahí está la abuela materna, no necesariamente, no es obligado, hay abuelas maternas que son adorables y que son deliciosas, pero está como vigilando que la hija lo haga bien, como lo hace, como no sé cuánto, y si la abuela está acostumbrada a desestimar a la hija o a desautorizar a la hija o a hacer sentir, como veíamos en la madre narcisista, que la hija no es suficiente nunca, que nunca lo va a hacer bien, que así no se carga el niño, así no se le da de mamar, así no se le educa, a ver si le dices no sé qué, a ver si no le dices no sé cuánto. Eso cobra mayor intensidad entre madre e hija. La suegra de la mujer tiene un poquito más, tendría por lo menos que tenerlo, de discreción a la hora de enfrentarse con su nuera, madre de la hija. Bueno, vamos a dar hoy por terminado, vamos a ver preguntas, si es que han habido preguntas por ahí. Voy a asomarme. De República Dominicana. Qué feliz estoy de estar aquí, yo también de que estés. A ver, ¿qué más dicen? Gracias, Mariela. Ay, ahí se saludan entre ellas. Ay, me encanta, Carleana, ya te vi. Y yo a ti. Ok, a ver. Hola. A ver, ¿qué más? Se han unido. Estupendo, Gaby. No veo preguntas por aquí. A ver. Yo tengo a Rilke y sus cartas del libro. Qué bien. Del libro de cabecera. Es que es como tiene que ser. Hola, Mariela. Saludos desde Orlando. Hola, Anay. La única manera de escapar del abismo es sondearlo, medirlo y descender a él. Eso decía Pavese y eso nos lo dicta mi hermana, viuda de Dosto, la poeta. A ver, mucha gente que se ha unido, pero hola, abrazos desde Berlín. Ay, Fabiana también, ya bienvenida. Saludos, estoy guapísima, gracias, me encanta. Mi hija está entrando en esa etapa y a veces siento que me detesta. Bueno, eso lo vamos a ver en otro momento. Yo creo que vamos a dedicar una a ver los momentos de cambio. Y por supuesto, a veces yo siento lo mismo, seguro, aunque la amo mucho, sin ninguna duda. Tal cual. Respuestas a preguntas de la relación madre-hija. Sí, en eso estamos. Resignación, bajar la cabeza, es duro. No resignarse, creo que es distinto. Yo no sé si es resignación, yo creo que es renuncia. Porque me parece que la resignación, me parece, no estoy completamente segura. O sea, no me atrevo a afirmarlo con seguridad, pero me parece que la resignación es un acto más pasivo. La renuncia es un acto más activo. Uno decide, uno elige renunciar. Y cuando uno es capaz de elegir algo, aunque sea renunciar, uno se siente más dueño de sí mismo. O sea, uno elige dejar a alguien, uno elige zafarse de la madre, uno elige abandonar la situación o la posición de súplica permanente. O al nieto, sí es increíble, a veces siento que quiere competir conmigo la abuela paterna, seguro. En mi caso me vigila más mi suegra que mi mamá. También es posible. Excelente información desde Venezuela. Por favor, Mariela, ¿cómo sobrellevar esas situaciones con las abuelas?
es complejo el tema de las abuelas, es complejo porque yo creo que las abuelas cumplen una función muy importante en la vida de los nietos porque están destinadas a dar aire, es decir, a consentir, a mimar, a hacer cosas que están prohibidas por los padres. Y las abuelas muchas veces se sienten primero dueñas de los nietos que no lo son. Y es difícil, ellas también tendrían que renunciar, que ser capaces de renunciar y estar como en la retaguardia, no pretender ocupar el lugar de primera fila, porque el lugar de primera fila lo ocupan los papás. Y aunque tú no estés de acuerdo con lo que tu nuera o tu hija están haciendo, no te toca a ti meterte. Esos son los papás que le tocaron a tu nieto. Gracias por estos espacios, Mariela, gustazo de estar acá contigo. Como dar a luz a esa abuela para dejar ser a su hija y se ubique en su rol de abuela. Es complejo, yo creo que, porque las abuelas están ya como jubiladas, ¿verdad? Ya no van a poder tener hijos, ya lo que les queda es, bueno, disfrutar de los nietos y podrían disfrutar de los nietos en un segundo plano, pero hay abuelas también muy narcisistas, también muy dueñas del mundo, que no aceptan que esos nietos son solo nietos, que no aceptan que esos nietos son hijos de otra mujer, que son hijos de tu hijo pero de otra mujer, o que son hijos de tu hija pero no tuyos. Y enseñar eso a las abuelas es difícil. Renuncia, eso funcionó para mí. Tal vez es más bien ser sabia y callar por saber lo que va a pasar también. Ajá. Cuando te das cuenta del por qué muchas actitudes tuyas que son por la relación que tuviste con tu madre, ¿cómo haces para no repetir lo mismo con tu hija? Uy, eso es difícil. Es difícil porque ya saben que estamos en la barquita dando vueltas con los remitos, dando vueltas y vueltas y vueltas en la repetición. Entonces, saberlo es muy importante. Es decir, si somos conscientes de lo que nos ha pasado con la mamá, no es que lo vamos a resolver inmediatamente, pero si nos hemos metido en el problema y sabemos lo que nos ha pasado, tenemos las cartas sobre la mesa. Y es más difícil que nos hagamos trampa. Y es más difícil que hagamos trampa a las hijas. No es que lo vamos a evitar del todo, porque acuérdense que hay cosas que son inconscientes, que no dominamos, que no están del todo en nuestra mano. Pero en la medida en la que seamos cada vez más conscientes de las cosas que nos pasan o que nos han pasado, vamos a tener más capacidad para hacer algo sobre ellas. Algo como, por ejemplo, no repetirlas con las hijas. Vamos a ver, aquí hay una pregunta. Mis padres se divorciaron y cada uno se casó 3 veces. ¿Puedes volcar los roles de madre otra vez? Bueno, cada uno se casó 3 veces, vaya. No perdieron el tiempo ninguno de los dos. Esa es una pregunta que estaba por ahí también. Me habían hecho y me imagino que la hacía una mujer que es madrastra. Es decir, si ante una madre muy tóxica, el papel de una madrastra puede salvar. A ver, yo creo que sí, yo creo que hay abuelas que salvan de una madre tóxica, porque hay madres que tendrían que estar prohibidas, y es que eso es verdad. O sea, no vamos a idealizar a las madres, la mayoría de las madres hacen todo lo que pueden y son humanas y se equivocan normalito, pero es que hay unas que se equivocan muchísimo y que lo hacen fatal, y que deberían estar presas todas, ¿no? O prohibidas, o algo así. Entonces, en casos en donde la toxicidad es extrema, yo creo que las abuelas sirven y las madres sustitutas también, una tía, la madrina, la figura de la madrina que yo la reivindico muchísimo, porque es asegurarle a nuestros hijos que van a tener a alguien que los quiera especialmente a ellos. Más allá de la historia religiosa, si creemos o no creemos, hay algo del ritual y de la figura de la madrina que yo creo que yo defiendo. Entonces, las madrastras tienen un papel difícil porque compiten con la madre anterior, porque esa no es su hija, porque esa hija o ese hijo que no es suyo, de alguna manera es un testigo de que ese hombre estuvo antes con otra mujer. O sea que también lo tienen complicado.
O sea que no es sencillo, pero yo sí creo que eventualmente pueden hacer un papel. A mí en algún momento me tocó hacer de madrastra de unos niños a quienes hasta hoy adoro. Y son, a ver, creo que están en los 40 y tantos los dos. Pero yo tenía que reconocer que la madre no era yo, que la madre era la madre que les tocó. Para mi gusto no les tocó la mejor. Pero yo estaba en un papel absolutamente secundario y yo creo que parte de mi éxito con ellos y del cariño que nos tenemos es que yo sabía que yo estaba en un papel secundario, es que yo sabía que no eran mis hijos, es que yo no pretendí nunca ocupar un papel que no me correspondía. O sea, a veces uno hace las cosas bien y no se equivoca tanto, pero bueno, es muy tentador demostrar que uno sí puede ser una buena madre y no como la otra, ¿no? En estas relaciones que se acomodan después. Bueno, los quiero, las quiero y son unas valientes de seguir aquí. Bueno, llegó la hora de despedirnos. Gracias por acompañarme en este café y nos vemos en el próximo. Este espacio ha sido posible gracias a mis cómplices Corina Michelena y Al Cubo.